Mira, ciertamente a nivel internacional es bien difícil dar una señal de seguridad jurídica cuando, hay que decirlo, es una realidad, se han suspendido algunos derechos constitucionales en el país como resultado del régimen de excepción. Eso es un tema totalmente aparte a cuál es el impacto que se está teniendo a nivel local, pero a nivel internacional sí es cierto que se vuelve más difícil vender al país porque genera mucho ruido. O sea, primero que nada genera mucho ruido porque te dice que entonces no se había resuelto el problema de inseguridad. Y segundo, ahora te dice, bueno, pero ¿cuál es el estado legal? ¿Tengo todos mis derechos garantizados o no? Eso lo hace difícil, como te digo, y es un tema aparte de evaluar cuál ha sido el impacto del régimen de excepción, que mucha parte de la población dice sí, en algunas zonas se está recuperando un poquito un sentimiento de seguridad, pero por eso es que el régimen de excepción, aunque haya sido justificado, tiene que ser temporal y en algún momento tenemos que levantarlo y ya apostarle a combatir la seguridad bajo un goce pleno de nuestros derechos. De igual manera, hace unas semanas salió la noticia de que el país había aumentado su deuda pública. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Fíjate que hay un problema de que no solo es que está aumentando la deuda pública, que es decir, qué tanto se está endeudando en efecto el país, es que se está endeudando a precio más caro. Eso significa que todos los salvadoreños vamos a pagar más por esa deuda. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda no ha sido capaz de darle al mercado internacional señales de que El Salvador es un aliado seguro, que es un socio que paga sus deudas. Y en la medida en que se endeuda más, la gente duda más, porque entonces debes más dinero y no hay claridad de si el dinero alcanza para pagar las deudas y para cumplir lo local. Así que eso ciertamente nos está perjudicando. Vemos que la inversión pública, es decir, cuánto el Estado no gasta en salarios, sino cuando invierte en obras, realmente es muy bajo. O sea, una cosa es que nosotros veamos en términos publicitarios, pero los datos nos dicen que solo se está invirtiendo 15%. Eso nunca ha estado tan bajo, ese porcentaje de inversión pública, que son realmente cuántas obras se están haciendo. Lo vemos mucho al nivel local. Las alcaldías están ejecutando pocos proyectos de agua, de electricidad, y al final eso afecta que una empresa, por ejemplo, un supermercado no puede abrir una sucursal si no se le garantiza que hay servicio de agua y electricidad, por ejemplo. Con eso que usted menciona de los proyectos, El Salvador ha aumentado su deuda, pero han sacado muchos spots, como usted mismo lo mencionaba, publicitarios, en los cuales están destacando la creación de nuevos proyectos, entre ellos pues como el parque temático que va a estar en La Libertad, la construcción reciente que hicieron del Boquerón, del acceso al Boquerón, y están licitando pues lo de la construcción de Constitución, sí, del Paso Integración. ¿Por qué si se está en una deuda se están ejecutando proyectos de tan grande peso? Porque la deuda o el financiamiento, porque algunos de esos proyectos no es deuda, sino que es cooperación de la comunidad internacional, de las distintas embajadas, esos proyectos ya estaban asignados. Muchos de esos proyectos están suspendidos por la pandemia y lo que se ha hecho es reactivar y retomarlos. O terminarlo, pues ya están en construcción los últimos 2 años, lo cual es sumamente positivo. O sea, nosotros sí vemos muy positivo que se estén mejorando la infraestructura vial, que nuevas carreteras, pero muchos de esos compromisos son compromisos en los que ya estábamos atrasados ejecutando. Muchos de los proyectos nuevos que se supone están destinados a traer inversión son los que todavía no vemos que se pongan en marcha o que tengan claro cómo se van a pagar y cuándo se van a empezar. ¿Cuáles proyectos podrían ser esos? El tren del Pacífico, el aeropuerto de Oriente. Al final del día son los proyectos que, de acuerdo a lo anunciado, son las grandes apuestas de dinamización de la economía y todavía no está claro los periodos de ejecución. ¿Vea? Esperamos que se logre posicionar eso porque al final son inversiones importantes. Pero ciertamente hay que diferenciar lo que uno ve como en la televisión
de realmente a qué velocidad se está moviendo la inversión pública. Con todo eso de la deuda, ¿usted considera que el país puede llegar a un punto de impago? Lastimosamente creo que ese es el mensaje que se está mandando. Nosotros, haciendo ajustes bastante fuertes, creemos que el Estado todavía estaría en capacidad de cumplir con sus deudas y de saldar y de cumplirle a los inversionistas que son acreedores del país. Pero creo que tiene que dar señales claras de eso. Y sobre todo también tiene que darle señales claras a la población de dónde se va a financiar. Si va a tomar medidas fiscales más amplias, si va a subir impuestos, si se va a despedir empleados públicos para pagar esa deuda, o sobre todo de qué va la reforma de pensiones, para determinar que sea una reforma que vaya por el lado de mejorarle las pensiones a la gente y no de usar ese fondo de pensiones para cumplir mi déficit fiscal. Con eso que usted ha mencionado del fondo de las pensiones, muchos están especulando de que lo quieren hacer nacional. ¿Qué piensa usted al respecto de esta propuesta? Mira, creo que, lo primero es que urge que el gobierno ya empiece a transparentar de qué va el proyecto, ¿verdad? Ciertamente se había prometido hace ya más de 6 meses y aún no se conoce nada. Creemos que una nacionalización ya es un proyecto que se probó. O sea, de hecho, antes de la privatización ya había un sistema de pensiones nacionalizado que fracasó y quebró. Entonces, no creemos que es la salida, pero sobre todo creemos que es importante que ya se publique, porque no estamos siendo consultados nosotros como empleadores, no porque el fondo de pensiones sea nuestro, sino porque nosotros aportamos para completar las cotizaciones de los empleados. Los empleados también son sus ahorros. Lo más importante, creo yo, es que se respete que las cuentas son individuales. Es decir, que cada trabajador sepa cuánto tiene en el fondo y sepa que su pensión particular es intocable. Con esto también quería preguntarle cómo va la relación entre la empresa privada con el gobierno, ya que desde hace mucho tiempo han tenido como ese estira y encoge entre ellos. ¿Cómo va ahora la relación? Nosotros siempre, la relación del sector privado como ente independiente siempre ha sido compleja, porque nos toca señalar cuando creemos que las cosas no se están haciendo bien, pero también nos toca sobre todo colaborar con el gobierno partiendo de que si le va bien al país nos va bien a todos. La actitud de nuestra parte en ANEP no ha cambiado. Siempre estamos abiertos al diálogo y de hecho sí estamos participando en el Consejo Superior del Trabajo, que es una instancia donde nos sentamos trabajadores, empleadores y gobierno. Y esperamos que sea una instancia que demuestre que el diálogo vale la pena y que produce mejores soluciones que cuando no se consulta a los sectores. Sin embargo, sí hay que decirlo, pues el gobierno cada vez menos, o hay ciertas instancias, por ejemplo la Asamblea Legislativa, que no consulta con ningún sector, no solo con nosotros, sino con nadie más, las leyes que aprueban. Y al final eso creo yo que no nos permite anticipar problemas, no nos permite mejorar ideas y nos atrasa. Al mismo tiempo, nosotros ya particularmente como sector privado lo que hemos dicho es, si se siguen aprobando leyes de la noche a la mañana sin avisar, sin darnos a nosotros como sector privado el tiempo para adaptarnos y cumplir con la ley, lo que se genera es un clima donde para un inversionista externo que quiere generar nuevos empleos dice hay mucha incertidumbre, aquí no se sabe con qué reglas se amanece mañana y vuelve el país menos atractivo. Okay, muchas gracias.